Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, por supuesto, muchísima información. Hemos venido siguiendo durante el día una marcha clave, una marcha determinante, una concentración por parte de la coalición representada por Juan Guaidó. En este preciso instante está hablando el usurpador Nicolás Maduro desde Caracas en una especie de tramoya que han montado para hacer ver como que decenas de miles de venezolanos han salido a apoyarlo en las calles. El primer elemento que quiero destacar es justamente ese. Si algo ha caracterizado al régimen que hoy día gobierna de facto a Venezuela, refiriéndome a Maduro, es que no cuenta con ningún tipo de apoyo popular. Eso es lo primero. Si en efecto a principios del 99 incluso hasta el 2006 hubo un apoyo importante por parte del pueblo venezolano, fundamentalmente a Hugo Chávez, lo que sí es cierto es que hoy día se han quedado sin ese pueblo del que ellos tanto hablaban, tanto decían que representaban. Un pueblo que ha decidido sumarse a una coalición, porque ya no puede ser llamada oposición, una coalición que está en la calle, una coalición que, aunque tiene miedo, aunque tiene terror, aunque muchas veces se siente paralizada y por supuesto hay dudas en torno a lo que ocurre en el país, independientemente ha decidido salir y lo hemos visto el día de hoy en las calles de Venezuela. Por supuesto vamos a estar en el transcurso de esta media hora publicando, compartiendo con ustedes algunas informaciones, como por ejemplo Infobae de Argentina. Fíjense, justamente nos dicen, perdieron el pueblo, ya la gente no es estúpida, pues también nos comenta nuestra doctora Marester, nos dice es demasiado hoy, o fue demasiado, o ya es demasiado el uso de la fuerza. Pero fíjense ustedes que con respecto a lo que nos dice Marester, hay algo que hemos venido analizando desde hace algún tiempo, a ver si ustedes coinciden con nosotros. Hemos visto una violencia sumamente elevada el día de hoy. Hemos visto cómo han atacado, cómo han herido a decenas de personas. Algunos informes indican que son al menos 27, por lo menos Infobae habla de 27. Foro Penal habla de hasta 50 personas que podrían haber sido heridas. Ayer, pues, el saldo que lamentar fue de un joven de 24 años en Aragua, en La Victoria. Pero si algo diferencia al régimen de Maduro, y aquí soltamos la primera pregunta para que ustedes nos comiencen a compartir sus opiniones, la pregunta es, ¿usted considera que el régimen de Nicolás Maduro está más débil o más fuerte al día de hoy, al 1 de mayo del 2019? Esa es la pregunta fundamental a través de la cual vamos a estar navegando el día de hoy. Entonces les comentaba, si hay una diferencia sustancial entre lo que significaba el régimen para el 2017, incluso el 2018, el 2014 y vayan para atrás, y lo que significa el régimen del día de hoy, estamos viendo una disminución considerable de capacidad bélica. Fíjense que ya para la fecha, a 24 horas de haberse iniciado todo el proceso de rescate de la Operación Libertad liderado por Juan Guaidó, si lo comparamos con los otros procesos que hemos llevado adelante, ya a esta hora deberíamos tener unos 15 o 20 venezolanos fallecidos a causa de la violencia en el país. Y veo que tenemos algunos problemas de transmisión en el Facebook Live, les quiero pedir disculpas. Fíjense que nos dicen justamente que están más débiles, coinciden con nosotros, dicen muchísimo más débil, y qué importante que nosotros podamos analizar esto, porque muchas veces uno piensa, hey, no hay manera de salir de esta pesadilla, no sabemos a dónde nos va a llevar esto, no estamos claros qué fue lo que sucedió el día de ayer, el 30 de abril, pero lo que sí es cierto es que hecha las sumas y las restas, el promedio nos lleva a entender que sin duda alguna está muy débil el régimen de Maduro, y el mejor ejemplo es su capacidad bélica, que es lo que les estoy indicando. Comparándolo con otros procesos y otros conflictos y crisis que se han presentado en Venezuela, y a estas alturas deberíamos estar contando con al menos 20 personas fallecidas en promedio. Esto, por supuesto, es una llamada importante, no porque se hayan puesto del lado de la civilidad y de los derechos humanos de ninguna manera, es porque fundamentalmente no hay capacidad. ¿Cuál es la información que tenemos nosotros? Y por eso es que estamos saliendo más temprano. Importantes grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también aquellos grupos importantes que forman parte del SEBIN y del DIGESIM han decidido no atacar al pueblo venezolano. Y no estoy hablando de la totalidad,
Desgraciadamente no estoy hablando de la totalidad, pero sí hay un conflicto importante dentro del seno de la Fuerza Armada venezolana, y teníamos muchísimos años hablando de la necesidad de que se generara un conflicto interno para desembocar en la ruptura de las élites del poder que sostienen al chavismo. Por ahí nos dice Yolo, ya creo que no se puede hablar del régimen de Maduro, sino de cómo vamos a hacer con los cubanos y con los rusos. Muy buena acotación. Por ahí nos dice Nest Vela, bueno, dice que los pide disculpas, pero tiene mucha, voy a parafrasear porque estamos al aire, mucha rabia con esta gente, con Maduro, con Diosdado Cabello, que por supuesto son asesinos, y eso es una gran realidad. Dice que se los lleven los rusos, sino los cubanos arrastrados. Son 20.000 cubanos que se encuentran en Venezuela hoy día. También dice está mucho más débil, ¿quién lo soporta con los cubanos y rusos? Que no sé cómo se va a hacer. En realidad nos preguntan a través del Instagram Live, también a través del Facebook nos comenta Madeleine Mateus, dice la dictadura está más débil, actúa como una fiera herida, atacando, reprimiendo al pueblo. Y muchísimas gracias a ustedes que están conectados en Facebook a través de 15minutos.news de CNC Florida Central y de Somos Venezuela US por apoyarnos compartiendo nuestra emisión del día de hoy. En términos concretos, a esta hora son las 6:13 de la tarde, miles de venezolanos han salido a las calles pese al miedo que existe, porque es genuino el miedo que existe. El hecho es que han salido a las calles del país a exigir el regreso de la democracia. En efecto, ya esa, como les comentaba al principio, esa contramarcha, ese contrapeso ya no existe. Como anteriormente se veía, una competencia entre quienes apoyaban a lo que era la oposición en su oportunidad y quienes apoyaban al régimen en su oportunidad de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Ya eso no se ve, están absolutamente solos, el chavismo me refiero. Una operación Libertad que se mantiene con muchísima fuerza. Hay muchas cosas que analizar, por supuesto. Una de ellas, con respecto a lo que ocurrió el día de ayer, es que en efecto, principalmente Christopher Ferreira, que nosotros lo comentamos, que lo comentamos a través de nuestras redes, el director, quien fue el director del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hasta el día de ayer, no solamente que fue destituido y que a su vez fue restituido Gustavo González López, este fatídico individuo, además prácticamente una de las manos derechas de Diosdado Cabello, un hombre que salió del SEBIN el 8 de octubre cuando se supo que Fernando Albán, el concejal venezolano Fernando Albán, había sido asesinado, vilmente asesinado por parte de miembros del SEBIN. Él era director en su oportunidad, sale y a 6 meses después regresa, y esto es una gran victoria para Diosdado Cabello, una gran derrota para Nicolás Maduro, pero hechas, insisto, como dice mi gran amigo Jaime Bailey, las sumas y las restas definitivamente pierde el régimen en general. Voy a incorporar también nuevos comentarios, no quiero dejar a nadie por fuera. Dice, como siempre, por querer buscar protagonismo, los politiqueros echan atrás todo. Lo de ayer, que se lo lleven los cubanos, sigue un poco más adelante. ¿Dónde están los militares de ayer? Vladimir, es una gran pregunta, porque sabemos que 25 se fueron a la embajada de Brasil a pedir asilo, pero también hay un grupo importante de militares que pues hemos venido haciéndole el seguimiento. No sabemos si es que se están acomodando las filas para lograr otra embestida, o si por el contrario el enfoque viene a ser con el trabajo interno que se viene generando desde la propia Fuerza Armada Nacional con líderes de la coalición que dirige Guaidó, y además lo que significarán estos paros escalonados, que vamos a estar hablando de esto hasta la huelga general. ¿Tendrá o no efecto todo este nuevo plan que nos ha mencionado el presidente encargado Juan Guaidó el día de hoy? Otra pregunta para todos ustedes. Por ahí dice, no desmayen, lo logrado es muy importante. Tienes toda la razón. Silvia Canelón dice, Maduro es dirigido por los rusos, están más débiles, pero más apoyados a destruir. También nos dice MB Golding, dice, queda al descubierto total el uso de la violencia, las armas contra el pueblo, y les pido que me disculpen que se nos disparó una llamada, las armas contra el pueblo que ya no tienen lo que les queda más que el uso de la fuerza, pero pienso que eso ayuda a que vean la realidad. También dice, ¿por qué no se puede dar la clave? Yo sé que estamos luchando ante malandros, pues sin duda. Los militares que están con el presidente Guaidó están refugiados en la embajada de Brasil, solamente son 25, hay muchos más militares que están apoyando a Guaidó y
que están hoy día activos dentro de la Fuerza Armada venezolana. Por eso es que es tan delicada la situación que se está manejando en el país. Nos dicen, acabo de oír algo, que hay un documento de compromiso de alto mando militar. Eso es correcto y aquí tenemos la información y se la vamos a compartir, que se comprometían a dejar el poder, son del conocimiento de los cubanos. Mala decisión, dicen, de Leopoldo irse a la embajada. Recordemos que Leopoldo López no está en condición de asilado, está en condición de huésped. Esto quiere decir que en cualquier momento lo vamos a ver en la calle. Esto es parte de una inteligentísima jugada que se ha tenido que adelantar, estaba planificada para el día de hoy, se tuvo que adelantar para el 30 de abril, pero esa jugada está allí. De ninguna manera ha pedido asilo ni ha salido del país, pues sigue en el país. Sigo más adelante. Nos preguntan que si Christopher es un santo. Pues no, es otro de los grandes represores en Venezuela. Es como el caso del Pollo Carvajal, que anda tratando de dar clases de moral y de ética republicana, mientras es uno de los grandes narcotraficantes, igual que Luis Ortega Díaz, que está tratando de dar clases de defensa de los derechos humanos, y todos sabemos quién es esta señora. Por allí ya Tomás Ángel, gran amigo, además concejal del municipio de Naguanagua, Dios mediante, lo vamos a tener de nuevo hoy acá en América Noticias. Por allí nos dice, necesitamos noticias claras como las tuyas. Muchísimas gracias desde Santiago de Chile. Voy un poco más adelante. Bueno, pues hemos visto cómo el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, ha abierto la sesión de hoy. Importante esta sesión en la cual se destacaron los hechos ocurridos el día de ayer y por supuesto el del día de hoy. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ha pedido que no se use la fuerza. Y hablando de uso de la fuerza, recuerdan que nosotros hablamos unos 3 o 4 días atrás, hablamos sobre las comparaciones o paralelismos entre Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Decíamos que en el caso de Nicaragua, que llevaban 329 asesinados desde el 19 de abril del 2018 hasta la fecha, utilizaban a la Policía Nacional de Managua, de Nicaragua, mejor dicho, y a los grupos sandinistas, a estas juventudes sandinistas que son colectivos. Bueno, resulta que en Venezuela, y específicamente en la ciudad capital, está Poli Caracas y los colectivos armados, que son los brazos paramilitares que están funcionando hoy atacando a mansalva al pueblo venezolano. Recordemos que quien dirige y quien enlaza a estos grupos criminales, a estos grupos paramilitares y al régimen de Maduro es Freddy Bernal. Anoten ese nombre porque es otro individuo que tendrá que pagar por violación a los derechos humanos. Dice, siempre juzgan las decisiones, pretenden que todo se los digan, ciudadanos con armamento a organizarse, Dental Design. Dice, yo lo que pienso es que sí es verdad que Rusia convenció a Maduro de que no se retirara, pues cuando esto pasa, que no se reconozca, no entiendo esto por acá, ni un centavo del dinero, bueno, que no se reconozca, si es así, ni un centavo del dinero que le han dado. Dice, yo confío en las estrategias que dirige Guaidó ante la tiranía, lo mejor es el enfrentamiento. También nos dice Vladimir, esas huelgas no dan resultado, ya se ha hecho antes y no tienen efecto. Bueno, antes se han hecho muchas de las estrategias que se están implementando hoy día. La diferencia está en que ya el régimen no tiene ni pueblo ni élite que lo sostenga. Y aparte de esto, habría que sumarle que ni siquiera tiene apoyo internacional, aparte del de Irán, del de Rusia, del de China, del de Cuba y Nicaragua. Entonces, la tonalidad cambia toda vez que, si sabemos que las huelgas o que los paros escalonados se generan dentro principal y fundamentalmente de la administración pública, bueno, terminan de una vez por todas reventando, y disculpan lo coloquial de la palabra, la poca, escasa, paupérrima gobernabilidad que le queda al régimen de Maduro. Nos dice Dora Varela, dice, horas muy cruciales. Alejandra también dice, ya ayer Maduro estaba prácticamente fuera y Leopoldo al irse a la embajada ayudó a bajar todo lo avanzado. No es así, fue parte, insisto, de una estrategia. Lamentándolo mucho, no se cumplió a cabalidad todo lo que se había pautado, pero se avanzó considerablemente, así que no podemos darnos por vencido. Dice el Tribunal Supremo de Justicia, hay unos personeros que están abandonando sus cargos. Gracias por ese comentario. Y es que lo tenemos acá. Se trata de la magistrada Marisela Godoy, quien es, justamente magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, y nos habla, emitió una carta en la que dice que estuvo en la Sala Plena, habla de las consideraciones iniciales,
habla sobre la decisión que se está adoptando por la alta jerarquía, que es desconocida, expone lo que ya conocíamos, las decisiones ya estaban tomadas, llegaban con las resoluciones legales elaboradas, los magistrados no tenían conocimiento ni posibilidad de poderlo discutir, solamente tenían que aprobar, que suscribir estos acuerdos, y habla y dice que la paz es un valor que no se puede confiscar y nos pertenece a todos por igual, en razón de observar una posición monolítica en cuanto a la decisión que ha de ser expresada en medios de comunicación y cuyos alcances y contenido desconozco, y por cuanto mi presencia en el día de hoy aquí no es más que ocupar físicamente una silla en esta alta jerarquía, me retiro y abandono la sede. Esto lo he dicho y es importante porque es otro elemento, otro actor dentro de las élites del poder que sale del apoyo al régimen de Maduro. Estamos hablando de la magistrada Marisela Godoy. Muchísimas gracias por ese comentario. Voy con el Facebook Live, además que nos han apoyado muchísimo compartiendo el programa, se los agradezco. Frei Rincón dice: buenas tardes, estimado, mis más sinceras felicitaciones. Dice: totalmente cercado, lo importante es no caer en triunfalismo, eso es cierto. Rosina Calcina dice: el botín es muy grande para dejarlo. Sahara nos dice: alto mando militar está resquebrajado, sin duda alguna, además lo confirma Elliot Abrams y vamos a estar hablando de eso también. Colectivos disfrazados de Guardia Nacional. Sahara dice: Gustavo Tarre, Maduro estuvo negociando condiciones para abandonar el país. El embajador de Venezuela en la OEA aseguró que el dirigente oficialista ya tiene un pie afuera del país. Luz María Chao dice: ya empecé a compartir, muchísimas gracias. Maduro y su combo están perdidos. Militares democráticos, nos dice el agente jurídico. Argelia Centeno dice: buenas tardes, en expectativa de todo, que todo termine bien. Dios le dé sabiduría a nuestros líderes. Desde Guayana, un abrazo. También nos saluda Dilia Tarifa. María Belén Sánchez también dice: vamos avanzando porque estas horas que vienen son muy importantes, que viva. De que se van. Claudia Aldunate también con nosotros, acompañándonos. Por cierto, quiero comentarles que este próximo domingo a las 10 de la mañana estaré en Fuentes Confiables en CNN junto a Fernando del Rincón. Me ha invitado pues muy amablemente. Nuevamente voy a estar con Fernando del Rincón analizando todo lo que está ocurriendo, especialmente en Venezuela, así que les invito a sintonizarnos a través de CNN en español. Fuentes Confiables, domingo a las 10 de la mañana y también con reposición el lunes a las 11 de la mañana. Por ahí nos dicen, que lo más importante es salir de Maduro, después lo demás, hay que estar juntos para poder sacar a Maduro. Deben buscar protección, nos dicen, cuando ya Venezuela esté libre, allí es cuando comienzan a buscar a todos los ladrones. Silvia Canelón dice: exacto, Leopoldo salió y son estrategias. Las personas deben entender que no todo se puede publicar, es poner en sobreaviso a los locos dictadores. También nos dicen: todos los comentarios tienen que hacerse con suma prudencia, debemos confiar en que nada es improvisado. Y es que en efecto, si algo ha caracterizado a Juan Guaidó es que no ha improvisado absolutamente nada. Y por acá lo tengo y siempre se lo saco cada vez que alguien hace ese comentario y se los agradezco. La ley que rige la transición en Venezuela. El que quiera o el que tenga duda sobre los pasos que ha dado la coalición liderada por Juan Guaidó, porque solamente se sabe tres cosas: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, váyase a la ley que rige la transición en Venezuela, aprobada el 5 de febrero del 2019. Cuando ustedes se vienen a esta ley, van a tener la oportunidad de ver cómo punto por punto se ha venido cumpliendo lo que hemos visto hasta ahora en Venezuela. Así que no podemos desconocer nuestro rol, nuestro deber, justamente investigar, indagar muchísimo más para saber en dónde estamos parados y para ver si en efecto se está cumpliendo con lo prometido o si por el contrario pues se ha desviado el camino. Lo que les puedo decir, que conozco bien este documento, se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Continúo más adelante, dice Freddy Bernal, es un asesino, que está en la frontera con Colombia, encargándose de coordinar con los grupos, con los colectivos. Fernando Vilches con nosotros dice: he estado en conversaciones con mucha gente de Venezuela y me duele decir que la esperanza se necesitan acciones contundentes y rápidas. ¿Qué más dicen por acá? Un poco difícil leer en el Instagram. Ahora el genocida de Maduro, él está pidiendo a las focas que lo siguen, que lo ayuden a organizar su presidencia. Ustedes me dirán: ¿a qué focas? ¿Quiénes van a poderlo hacer? Porque sinceramente no tienen gente. Fíjense que lo colocan: si no tienen gente, apoyo, soporte internacional, entonces ¿qué pasa que no salen? Y es que están saliendo. Lo que pasa es que hay que entender que desmontar un régimen que tiene 20 años instalados en un país no es nada sencillo. Todos
estábamos emocionados y esperando que ayer fuese el día, pero lamentándolo mucho, las cosas no son tan sencillas como quisiéramos que fueran. Lo que sí es cierto es que con la participación de los venezolanos se va a lograr. Ahora, no con visiones naif, es decir, viene violencia, viene enfrentamiento, va a haber grupos, por supuesto, de choque, ojalá que no hubiese bajas, pero lamentándolo mucho, las negociaciones no han llegado a feliz término, que es sacar a estos individuos del poder. Voy más adelante, dice, las personas dentro de Venezuela tienen poca información. Eso es correcto, eso se hace para que la desesperanza sea mayor. Creo que hay que seguir apoyando, completamente de acuerdo contigo. También dice, supuestamente se adelantó todo para que los cubanos no se enteraran del documento. Y bueno, ya que nos están hablando de... bueno, nos dice Marister que falta para que se active el 187. Vamos a hablar de eso también. ¿Por qué los militares leales a Guaidó no salieron hoy a defender a las represiones? También, por supuesto, porque además no están en capacidad, pero era lo que esperábamos. En la mañana lo decía con Sergio Novelli, decía, oye, lo que esperamos nosotros es que de primeros en las manifestaciones estén justamente los militares que se han puesto del lado del presidente Juan Guaidó. Lamentándolo mucho, no lo hemos visto hoy, pero esto no significa de ninguna manera que no estén apoyando a la coalición de Guaidó. Eso tenemos que entenderlo. Es muy compleja la situación que se vive en el país y por eso es que hay que aprender a leerla entre líneas. Voy más adelante. Fíjense que Guaidó dice que la esperanza marcó a Venezuela y que nunca más la perderá. Dice que a partir de mañana la gente debe asistir con camisa blanca y banda azul. Imagínense a un batallón de personas con bandanas azules en las sedes, distintas sedes del Ministerio Público, de los empleados públicos. Habla de paros escalonados. Y ustedes contestaron esta pregunta, que era si consideran que el régimen estaba más fuerte o más débil. Ya nos han dicho en la gran mayoría que consideran que está más débil y coincido con ustedes. Richard Maldonado dice, o sea que con el bodrio llamado TCJ está haciendo, que hasta el bodrio está haciendo agua, eso es correcto. Rosina Calcina dice, pero en Puerto Ordaz estaban circulando en el campo B ferrominera unos convoys. Para mí es por si acaso van a tener que defender a los atrincherados allá. Bueno, es que justamente nosotros publicamos ese video que daba pues fe de lo que tú estás comentando. Bueno, parte del plan escudo guayanés no están en capacidad. Ya de hecho Jair Bolsonaro ha destacado, ha confirmado que bueno, ante una necesidad de ingresar a Venezuela militarmente ya están preparados para hacerlo. Elliot Abrams insistió, Mike Pompeo insistió, John Bolton. Es decir, estamos viendo cómo se mantiene la política firme, incluyendo la militar, por parte de nuestros principales aliados internacionales. Pero no va a quedar en manos de ellos. Cuando me preguntaba la doctora Marister, ¿qué faltaba para que Guaidó solicitara el 187? Falta mucho, porque la idea es que ni siquiera se tenga que solicitar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución. La idea es que internamente los militares saquen del poder a toda esta suciedad llamada el socialismo del siglo XXI. Dicen por experiencia, sé que los paros escalonados no tienen ninguna efectividad, no tienen con estos delincuentes, esto surtiría efecto con gobiernos sensibles, responsables y justos, paro general y punto. Mi queridísima Elena Madán con nosotros desde La Habana, Cuba. Qué bueno que estás por allí. Marian nos saluda y dice, vamos bien, victoria pronto. Esteban López dice, todos seguiremos luchando por una Venezuela libre. Bueno, justamente Elena dice, hola amigos, que trabajo para comunicarme con ustedes. Dice, mi cariño siempre activo y mi apoyo y solidaridad hoy más fuerte y firme que nunca. Fuerza y fuerza. Además, nuestra querida Elena valientemente se conecta, como les digo, desde La Habana. Marian nos dice, mucha presión para este gobierno usurpador, que ya están a punto de tirar la toalla. Y fíjense, vamos a hablar justamente de ese tema. Bolsonaro justamente esta mañana, a eso de las 10:30 de la mañana, confirmó que recibió información, y escuchen bien lo que les voy a decir, sobre fracturas en el seno del ejército venezolano. Ya no solamente Estados Unidos, sino también entender que Brasil está recibiendo esta información. Una operación Libertad que ha comenzado con un mensaje a los militares. Este mensaje a los militares ha llevado al quiebre, porque en efecto hay un conflicto interno muy fuerte en el seno de la Fuerza Armada Nacional. En un segundo lugar va a los funcionarios públicos, que aunque ustedes, algunos digan que no, es necesario, todos estamos sumando acá. Si nosotros logramos que se haga imposible dirigir los destinos del país
a través de la fuerza por parte del régimen de Maduro, y para llegar allí implica también hacer paros que terminen siendo una huelga general, pero que arranque por los funcionarios públicos, pues esto nos generará, esto habrá que hacerlo. Por eso es que lo invitamos a seguir lo que nos está diciendo el presidente Juan Guaidó. Hasta ahora ha cumplido, ha sido vertical. Y muchos me preguntaban semanas atrás, ¿qué pasa que María Corina Machado no sale a apoyar a Guaidó? La hemos visto hoy en primera fila con su equipo de 20 Venezuela diciendo hay que seguir el camino trazado por Juan Guaidó. Si en un momento era determinante la participación de María Corina Machado, es este. Y desde ayer ha salido, no es que ha dejado la calle. María Corina Machado es una mujer además que respetamos mucho en este programa, que la hemos tenido en este programa y que además hemos seguido su visión vertical de lo que ocurre en Venezuela. No ha cambiado, no se ha vendido y bueno, estamos viendo cómo hoy día ha salido a apoyar y a pedirle a su gente, que además la sigue muchísima gente, que sigan lo que Guaidó está pidiendo. Entonces, pues tenemos nosotros que el deber de no solamente respaldar a nuestros políticos, sino entender que nosotros también vamos a ser pieza fundamental. ¿Cómo? Bueno, si nos dicen que a través de los paros escalonados podemos aportar, pues señor, usted agarre, póngase su camisa, póngase su bandana azul, vaya a su puesto de trabajo y diga, aquí no trabaja absolutamente nadie. Y comenzamos. Si eso va a significar que puedo aportar sin sentir que estoy corriendo riesgo en términos de seguridad de mi vida, etcétera, pues entonces habrá que hacerlo. Y si usted dice es que tengo que resguardar lo que gano, pues usted me dirá si le alcanza, aunque sea para comprar, no sé, 1 kilo de pollo. Sigo adelante. Tenemos a Bolsonaro, él dice quiebre de las Fuerzas Armadas venezolanas, ya lo sabíamos y lo confirma. Pompeo dice que de ser necesario, insiste que de ser necesario van a utilizar la vía militar. Elliot Abrams dice que muchos de los que negociaron eran del alto mando militar y esto lo confirma Elliot Abrams, el arquitecto de la operación Irán Contra. Dice que casi todo el alto mando militar estaba involucrado en las negociaciones, porque si algo es cierto es que en el preciso instante en el que se ven perdidos, todos, absolutamente todos los tiranos terminan negociando y los primeros traidores son el primer círculo que siempre les acompaña. Y vayan a la historia de todo nuestro mundo para que se den cuenta que en todas las tiranías quienes han terminado cediendo y vendiendo a quienes les han dirigido durante años son sus afectos más cercanos. Hay varias razones por esas. La mayoría de los tiranos, incluyendo al jefe del comando criminal, Nicolás Maduro, esto lo aprendió de Chávez, lo aprendió de los Castro, lo aprendió del Kremlin, etc., trabajan para que todo aquel individuo que tiene un puesto, que tiene un cargo en la administración pública cercano a poder de decisión, pues sea corrompido. Usted entra con los mejores valores del mundo, pero usted tiene una obligación si usted se quiere mantener allí, en un ministerio, si se quiere mantener en una vicepresidencia, tiene que robar, tiene que cometer actos ilícitos. Es casi que un prerequisito para contratar. Y ustedes me dirán, ¿qué babosada estás diciendo? No, es que tiene toda la lógica. Les arman expedientes, como buena tiranía que son, arman expedientes completos de todos y cada uno de los funcionarios que forman parte del régimen, en este caso de Maduro, y cuando caen en desgracia, práctica e inmediatamente sacan por arte de magia todas las suciedades que han cometido. Ya las conocían, no las castigaban, pero porque había un acuerdo tácito. Tú te quedas conmigo, es un chantaje, te quedas conmigo, te dejo robar. Es más, tienes que robar, es tu deber robar. Y si en algún momento te quieres desviar, vas a caer no solamente en desgracia conmigo, sino que si te quedas en Venezuela, vas a ir directamente a la cárcel porque yo controlo el sistema de justicia. Por eso es que ha sido tan complejo, tan difícil conseguir que el resquebrajamiento sea más rápido de lo que nosotros hemos esperado. Pero esa es la realidad. Aún así, la gente, como el caso de esta magistrada que les comentaba, Marisela Godoy, que ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, que no tiene ningún tipo de credibilidad ni de legitimidad, pues ha decidido salir de esta sala. Sigo adelante, les prometía que la transmisión iba a ser nada más de media hora.
Dice, bueno, justamente creo que alguien lo comentaba, no recuerdo el nombre, comentaba sobre este documento. Fíjense que originalmente la Asamblea Nacional emitió una ley de amnistía. Ustedes lo conocen, esta ley de amnistía, fundamentalmente orientada a los militares venezolanos. Les decíamos que esa ley de amnistía no había generado el resultado que se esperaba. El mensaje ha sido casi que a un solo público meta, ha sido los militares, no solamente por parte de Juan Guaidó, sino además también por parte de la comunidad internacional, diciéndole a los militares: pónganse del lado de la Constitución, le vamos a respetar sus estados, su estatus militar, sus condecoraciones, etcétera, los vamos a mantener activos, buscando todos los beneficios para que se vengan de este lado. Esto no funcionó de entrada. No funcionó de entrada. ¿Por qué digo entrada? Bueno, descubrieron que tenían que ir por otra vía, y la otra vía era una negociación secreta, y la confirmó ya, porque no queda de otra, hay que hacerla pública, el propio Elliot Abrams, en la cual crearon un documento de 15 puntos fuera de la ley de amnistía, un documento de 15 puntos donde le garantizaban lo que pedía el alto mando militar. Es decir, en efecto, en Venezuela lo que está ocurriendo es una implosión como se esperaba, porque era lo natural. Si todas las vías estaban desarmadas, es decir, si todo el país estaba en una suerte de anarquía total, y la única élite, el único estamento que sostenía el régimen era el militar, era natural que implosionara, y con implosión del estamento militar tenía que implosionar el régimen de Maduro. ¿Cuánto tiempo tarda esa implosión? Pues no lo sabemos, quisiéramos que fuera absolutamente ya, pero la realidad es que cada vez estamos más cerca. Ustedes les hacía la pregunta al principio: ¿ustedes creen que el régimen está más débil o más fuerte? La respuesta es rotunda: mucho más débil. Ayer fue un golpe mortal a Maduro. El ver cómo después incluso al propio Cabello, que con su actitud burlona como de costumbre, retaba de hecho a Juan Guaidó a decirle: hey, pero ¿por qué no liberas a tu jefe Leopoldo López? Y tanta burla, y vemos ahora la realidad. Tenemos a un Leopoldo López que fue no solamente liberado, sino que le acompañó en esta operación del día de ayer. Insisto, lamentándolo mucho, no se cumplieron las pautas o los acuerdos que habían llegado con el alto mando militar. Esto no significa, insisto, que no se pueda cumplir. Lo que es que hay que trabajar con muchísimo cuidado. Y hablando de muchísimo cuidado, cuando termine esta transmisión, quiero revelarles: ustedes saben que nos ha estado llegando muchísima información confidencial, que nos han dado en exclusiva. Quiero agradecerle a todos por compartir y por confiar en nosotros. Saben que no revelamos la fuente, saben que además, estando fuera del país, no hay posibilidad de que nos puedan filtrar, nos puedan, bueno, aunque sí pueden hackearnos, tenemos nuestros controles para que esto no ocurra, pero el hecho es que en cuestión de minutos vamos a revelar, tal vez hacia las 9, 10 de la noche, vamos a revelar la identidad de uno de los tiradores del Ministerio del Transporte el día de ayer. Ustedes saben que hubo 4 tiradores, 4 individuos armados que estaban disparando, que hirieron a una dama y que le estaban disparando a Pulichacao. Pues ninguno fue detenido, y hasta el momento ninguno había sido, al menos públicamente, identificado. Ya tenemos a uno identificado, tengo las pruebas, tengo las fotos, tengo el sobrenombre, tengo el cargo de esta persona, y lo vamos a estar revelando esta noche a través de nuestras redes. Así que quiero agradecer y a todas aquellas personas que sé que están con nosotros, que están compartiendo el programa y que además nos están apoyando con sus comentarios. Si tienen información con pruebas que sea confidencial y que quieran revelarla sin que ustedes salgan y aparezcan, yo soy un servidor para escucharles, para conocer pues toda esa información que tienen para compartir. Es el momento preciso, el barco se hunde y es el momento para echarle un empujón para que se hunda cada vez más rápido. Bueno, por ahí nos dice Vladimir: yo miré las fotografías y tienen caras de cubanos. No, son venezolanos, y lo que te puedo adelantar es que son individuos, al menos uno de ellos trabaja en el propio Ministerio de Transporte en Caracas, y vamos a estar revelando esta información, como se los he dicho. Dicen ya en las redes están identificados. Dios tome el control de la situación en nuestro país. Debemos estar más unidos que nunca, más débiles y caras largas. Debemos seguir apoyando, totalmente de acuerdo. Dice, eso es lo que siempre yo he dicho, jamás lo había escuchado de nadie más. Ellos ensuciaron a los militares y los comprometieron para mantenerlos bajo poder. Dice, paro indefinido hasta que se vaya el
usurpador. Me voy rápidamente a Facebook. Gracias por compartir el programa. Les pido que lo sigan haciendo aquellos que se están incorporando en este momento. Nos dice Neira Blanco, dice: la huelga general no tiene ningún efecto si el propio Maduro tiene el país prácticamente parado totalmente. Scarlett Young dice: buenísimo tu programa, muchísimas gracias. Leska Kislinger con nosotros también. Marcos Terán dice: amigo, lo que importa aquí es la vida de los que sufrimos. ¿Por qué seguir poniéndola en riesgo? Darisay Delgado dice: muy bueno tu programa, muchísimas gracias. Alba Bustamante dice: desde Colombia pronto veremos a nuestra libertad nacer. Dios nos guarde y vamos muy bien. María Corina Machado es una guerrera, mujer de ejemplo también. Nos dice Leandra, respondiéndole a Marcos: no es suficiente hasta que caiga el régimen de Maduro, acabará todo, sigo más adelante. Nos dicen, por ejemplo, Marian dice: mis hermanos venezolanos, Dios meterá su mano, los cubro con la sangre de Cristo. Huela Victoria, nos dicen. Claudia Aldunate desde Bolivia dice: desde Bolivia, si es lógico, los obligan a participar por el cargo. Una lástima, acá en Bolivia se lleva esa estrategia también. Muchísimos comentarios en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Les agradezco, por supuesto, el haberme acompañado el día de hoy. Vamos a tratar un poco más tarde de hacer una transmisión con el concejal Tomás Danners, que va a estar con nosotros y continuaríamos con la discusión con él desde Cúcuta, en Colombia. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.